Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un honor estar una vez más pudiendo compartir la palabra de Dios con ustedes. Me siento, la verdad, honrado y a la vez humillado de poder cumplir el trabajo que Dios nos demanda. Es distinto predicar desde este lugar, es distinto estar grabando algo para que ustedes puedan verlo. No es algo a lo que estemos acostumbrados, pero Dios siempre se manejó de manera distinta en la historia de la humanidad. Dios no siempre usó los mismos recursos para sustentar a su pueblo. Dios no siempre actúa de la misma manera. Él es el mismo en esencia, pero muchas veces Él cambia su modus operandi, digámoslo de esta manera, para que podamos reconocer que Él es Dios, Él es soberano y Él hace y deshace como quiere. Y justamente este es el tema que quiero abordar en esta meditación de la palabra. Le puse de título a esta prédica, Derribando ídolos. Derribando ídolos puede que nos suene un poco duro, puede que cuando estemos escuchando este título digamos, yo no tengo ningún altar en mi casa, no tengo ningún ídolo, no adoro a nada, no hago ningún culto a un Dios extraño. Yo salí de la Iglesia Católica hace muchos años y no tengo más altares. Podemos decir muchas cosas, pero no es la única manera en la que Dios identifica la idolatría. Por eso la palabra de Dios nos advierte desde todo el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, nos dice Juan, hijitos guardados de los ídolos. ¿Por qué para Dios es tan importante esto? Si Él sabe que no tenemos nada en nuestra casa que sea objeto de nuestra adoración. Pero hoy quiero que podamos identificar si en nuestros corazones, a lo largo de tantos años, se han levantado ídolos que hoy a través de esta situación Dios quiere derribar. Dios crea una situación muy particular en estos días, una situación que no entendemos, tratamos de culpar a un montón de personas, organizaciones, gobiernos, pero no entendemos que detrás de todo esto siempre está la mano de Dios. Y si Dios permitió que pasemos esto como iglesia, porque no es algo que está afectando al mundo, o como podemos decir en el Antiguo Testamento a los paganos, o está afectando a los demás, ¿no? Es algo que también nos afecta a nosotros, y nos empezamos a preguntar por qué Dios permitió o Dios determinó esto. La respuesta vamos a buscarla hoy en el primer libro de los Reyes, en una historia muy por demás conocida, pero tal vez pocas veces no nos identificamos a nosotros mismos en esta historia. Vamos a estar compartiendo el capítulo 17. En esta ocasión que nos relata el libro de Reyes, Dios prepara algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Dios envía una sequía. Vamos a compartir desde el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Comienza diciendo: entonces Elías Tisbita, que era su lugar de origen, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra.
y después viene la historia en la que quiero que nos centremos. Dios envía una sequía para identificar, para atacar un problema que se había levantado en el corazón del reino de Israel. Este era el reino del norte, Acab fue uno de los reyes del norte y fue de los peores, dice en el capítulo anterior que se había casado con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, y haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que él no solamente que empezó a adorar él a Baal siguiendo los consejos de su malvada esposa Jezabel, sino que él empieza a construir altares en los templos que habían levantado para Dios, empieza a levantar altares y empieza a influenciar al pueblo para que todos vayan tras de este ídolo. Baal era un ídolo que ellos creían que era el que les proveía sustento. Ellos lo tenían que era como el dios del clima, que era como el dios de la fertilidad, y también era el dios del fuego, el único que en su representación él llevaba un rayo en la mano. Era como el Dios que hacía caer fuego del cielo, el Dios que hacía tronar el cielo y hacía caer los rayos. Pero al identificarlo ellos como el Dios de la fertilidad y el Dios que traía la lluvia, el Dios del clima, al ser ellos una nación agricultora, para ellos Baal había empezado a ser el todo, porque si les iba bien económicamente, ellos sabemos que centraban todo su bienestar para un judío, para ahora también lo es, se basa en si está bien económicamente. Entonces ellos lo pusieron a Baal como que era el proveedor de todas las cosas, y así comenzó la decadencia moral del pueblo de Israel, siguiendo a este ídolo, y no solamente a este ídolo, sino que servían también a su mamá, a Sera, que era como la diosa madre, y como que esta pareja era la que proveía la felicidad y la alegría y todo lo que el pueblo necesitaba. Ellos comienzan a decaer en este pecado de la idolatría, que es el principal pecado identificado en el Antiguo Testamento, y ocurre lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Decían que no tenían que provocar el furor de Jehová, y acá Acab lo hizo. Dice que provocó la ira de Jehová más que todos los reyes que habían estado antes de él. Lo que sucede en este momento es que ellos creen que su sustento viene de Baal. Y Dios dice: bueno, ustedes piensan que su sustento viene de Baal, yo voy a dejar que Baal lo sustente. Eso es lo que hace Dios. A Dios no le gusta la competencia, a Él le gusta ser el primero y principal en cada aspecto de nuestra vida. Dice Colosenses que Jesucristo tiene que tener preeminencia en todo. Él es el primero. Él es lo primero que tenemos que pensar cuando vemos nuestras necesidades. Él es lo primero que tenemos que identificar como nuestro proveedor, como nuestra fuente. Y acá decía que nos guardemos de servir a los dioses ajenos, porque si no, Dios cortaría la lluvia. Tal vez para nosotros que vivimos en una ciudad grande, que se corte la lluvia no nos afecta mucho.
porque nosotros el agua la recibimos de un río grande, la electricidad viene también de represas grandes que están en otros lugares. O sea que si se corta la lluvia hoy, más que ver algunos árboles secos, no nos va a afectar en mucho. Pero para una nación que basaba toda su economía en la agricultura, que se corte la lluvia era todo. Empezaba la decadencia en todos los aspectos de la vida. Lo que hoy Dios está haciendo en el mundo es muy similar a lo que pasaba en los días de Elías. Dios no cortó la lluvia, pero la sociedad en el mundo hoy no vive simplemente de la agricultura. Hoy el mundo maneja sus intereses a través de otras cosas. Hoy vivimos en una sociedad de consumo y la economía está parada. Hoy lo único que se está pudiendo producir son las cosas esenciales de la vida. La comida, algunos pueden fabricar ropa y algunos pueden fabricar medicamentos y otras cosas, pero la economía tal y como la conocemos se detuvo. La industria del entretenimiento se paró, no hay deportes, no hay teatros, no se está produciendo las cosas que hoy atraen la atención de todo el mundo, como los celulares, las televisiones, las cosas en las que se basa la economía de hoy en día se detuvo. Es muy similar a lo que está pasando en el tiempo de Elías. Y dice la palabra que cuando Dios detiene el fluir de las cosas, que era la lluvia, Dios detiene lo que para ellos era normal, era para identificar este problema que había en los corazones de ellos, que era la idolatría. Y hoy Dios también quiere derribar ídolos. Ídolos que se levantaron en el mundo, ídolos que se levantaron en la misma iglesia de Jesucristo. Y ustedes me pueden decir, pero yo no tengo ningún ídolo. ¿No? Un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier filosofía, cualquier lugar, cualquier compañía a la que recurrimos antes de Dios. Cualquier cosa, persona o pensamiento o partido político o lo que sea que ponemos en el lugar que solo tenía que estar Dios. Cualquier cosa que pongamos en ese lugar que le corresponde a Dios, perdóneme hermano que lo diga así, pero es un ídolo que hemos levantado. Y Dios prepara esta situación para que reconozcamos que solo Él puede suplir todas nuestras necesidades. Muchos durante muchos años pusieron a su trabajo como un ídolo y piensan que el trabajo es el que está proveyendo todo y no ven al Dios que está actuando detrás, el Dios que te dio ese trabajo, el Dios que de verdad te está sustentando. Muchos piensan que si están bien o mal es gracias a un partido político y eso es aún más ridículo, que el hombre ponga la confianza en el hombre y más en lo que conocemos que son los políticos de nuestro país. Muchos piensan que si les va bien es porque tienen conocidos o tienen contactos y ponen a eso en el lugar de Dios. Muchos piensan que les va bien porque durante toda su vida tuvieron la constancia de ahorrar y para ellos su Dios es su ahorro y abren su cuenta bancaria cada 2x3 varias veces al día para ver cuánto tienen, como decía, ¿no? la parábola que contó Jesús de esa persona que dijo, ya tienes muchos bienes, ahora podés descansar, ahora puedes hacer lo que quieres, cuando Dios le decía, necio, hoy vienen por tu alma. Esa persona ponía todo su descanso y ponía a sus ahorros en el lugar de Dios y decía, yo me voy a construir graneros más grandes para poner todo lo que está produciendo esta buena cosecha que estoy teniendo. Muchos ponen a sus estudios y sus carreras en el lugar que le corresponde a Dios y piensa que si les va a ir bien en la vida es porque se mataron estudiando y porque tienen un título en la mano, y eso también es ridículo, porque Dios hace y deshace como quiere y Él no depende de tu título para bendecirte. No está mal que lo tengas
no está mal que te prepares, no está mal que quieras saber más para poder tener un buen trabajo, pero no pongas a eso en el lugar de Dios, porque Dios puede venir y demostrarte que Él solamente es tu proveedor, como le pasó acá al pueblo de Israel. Dios los tenía que probar. Dice el libro también de Deuteronomio, capítulo 8, dice que en capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y acá dice, ¿para qué los trajo 40 años en el desierto? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice, más adelante, versículo 3, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. O sea, Dios los afligió, Dios los hizo pasar hambre, Dios probó sus corazones. Parece que nos vendieron un evangelio equivocado y estas cosas nunca nos las leyeron, porque muchas veces escucho personas decir que si pasa algo bueno, gloria a Dios, y si pasa algo malo, te resisto, diablo, en el nombre de Jesús. No, tal vez no tuvo nada que ver el diablo en esto, como en la historia de Job, que él sí planeó todo, pero al fin y al cabo Dios lo usó para que Job lo conozca verdaderamente a Dios. Pero más allá de eso, le echamos la culpa al diablo cuando el que es responsable y asume toda la responsabilidad del hambre que pasaron, de la aflicción, del dolor, todo lo hizo Dios. ¿Para qué? Para destrozar su autosuficiencia. Dice, los hice tener hambre para alimentarlos con maná, comida que ustedes no conocían. Dios quería demostrarles que Él era su único sustentador y los hacía esperar en Él cada noche. Si usted tenía una familia grande, usted todos los días se iba a dormir con la heladera vacía si estaba en el desierto, porque Dios no le permitía juntar para el otro día. El otro día tenían que abrir su tienda y esperar que Dios haya hecho una vez más lo que había prometido. Dios tenía que probar la fe, porque la fe es más preciosa que el oro, y como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe también debe ser probada. Y Dios tiene que ver qué es lo que hay en nuestros corazones, aunque Él ya lo sabe, pero tal vez nosotros no lo sabemos. Tal vez nosotros no sabemos que se estuvo levantando durante un tiempo un ídolo en nuestros corazones. Así que cualquier cosa, lugar, persona que pongamos en el lugar de Dios para satisfacer nuestras necesidades, hermano, eso es un ídolo. Por eso el capítulo más conocido de la Biblia, el Salmo 23, David se encarga de identificar a Dios primero como su pastor. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es quien suple todas mis necesidades. Y después va versículo por versículo citando cómo Dios se encarga de suplir todas sus necesidades, porque Él lo reconoce como su único pastor. Y Él lo reconoce como su proveedor y su Dios, no solamente de sustento, porque al principio dice que en lugares de delicados pastos lo hace descansar. O sea que Dios provee su necesidad de descanso. Después dice, me pastoreará junto a aguas de reposo. Y va a través de todo el Salmo, dice que adereza una mesa delante de Él, que lo guía, que aunque ande por valle de sombra y de muerte no temeré. O sea que Dios suple sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, lo hace no tener miedo, suple sus necesidades de descanso, suple su necesidad de dirección, suple todo. David lo reconoce a Dios como el único que suple todas sus necesidades, pero nosotros, cuando nos toca vivir una situación como esta y estamos angustiados, tal vez levantamos el teléfono para que alguien nos traiga paz, para que alguien nos consuele. O peor aún, prendemos la tele, escuchamos la radio, lo que sea, y
tratamos de que un noticiero nos calme y las noticias cada vez son peores, porque las buenas noticias no acaparan mucho rating. En cambio, las noticias malas sí, hacen que todo el mundo esté ahí pendiente de qué es lo que pasa. Así que David reconoce a Dios como el que satisface todas sus necesidades. Pero nosotros, si acudimos a otra persona, o a otro lugar, o a otro pensamiento, o a lo que sea, o cualquier entretenimiento para satisfacer nuestras necesidades de distracción, tal vez usted está estresado y los problemas lo abruman, y trata de canalizar y distraerse viendo algo, escuchando música, trata de distraerse en el mejor de los casos de esa manera, pero muchos otros recurren al alcohol, a las drogas, a un montón de otras cosas para tratar de calmar su mente, aunque sea por un rato. Así que hermanos, no digamos que no tenemos ídolos. Tal vez no sabemos que tenemos ídolos. Porque cualquier cosa que recurramos antes de recurrir a Dios, eso es un ídolo. Así que Dios, a través de esta prueba que envía sobre el pueblo de Israel, en el primer libro de Reyes, está tratando de quitar este pecado del medio. Y dice, vino a él, en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Después dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjense la grandiosa obra que hace Dios para quitar esto del pueblo. Dios quiere identificar el problema de la idolatría. Y Dios primero tiene que tratar con Elías, porque tiene una obra muy grande por delante. Dios tiene que tratar con él para demostrarle que él puede hacer todo lo que le pida si ora fervientemente. Por eso después dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, citando también a Elías, que estaba en esta situación. A él no le tocó de afuera la situación, vino la sequía, porque él oró a Dios que cumpla lo que había dicho en Deuteronomio, pero él también la empezó a pasar mal. Dios nunca nos prometió que cuando pasen cosas en el mundo a nosotros no nos iba a pasar nada. Tal vez pensemos eso si sacamos de contexto algunos versículos, pero la palabra de Dios nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Dios, a través de esta prueba, quiere deshacerse de nuestra independencia, de nuestra autosuficiencia, porque Dios odia el orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138:6, que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. En nuestra mejor o peor situación, esté pasando en nuestra vida lo que esté pasando, Dios
es el que está al control de la situación y Dios sigue siendo nuestro proveedor y algo bueno va a sacar de eso. Fíjense si no lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjense hasta dónde había llegado la prueba, la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libró. Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos. Cuando Dios permite que estemos pasando algo como lo que está pasando ahora, es para que dejemos de confiar en nosotros mismos o en cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Él quiere profundizar nuestra fe, quiere que nuestra experiencia en Dios sea mucho más profunda, más arraigada, nuestra experiencia cristiana sea distinta. Un cristiano maduro no es un cristiano que pasó muchos años en el Evangelio, un cristiano maduro es un cristiano que obedece más, un cristiano que cree más, un cristiano que cuando viene la prueba espera solamente en Dios. Dios a través de esto espera crecimiento y madurez de su iglesia. Si no entendemos esto, puede que nos enojemos con Dios o que nos frutemos. Pero acá Elías nos dice que Dios estaba causando la sequía. Por la palabra de Dios no iba a llover más y por la palabra de Dios iba a volver a llover. Cuando Dios le dice que vaya a Sarepta, le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿Por qué lo manda Dios a ese lugar? Para nosotros tal vez no significa nada, pero a Elías le habrá hecho un poquito de ruido esto. Lo envía a Sarepta de Sidón porque era el centro del culto pagano. Dice en el capítulo anterior, lo citamos ya en el capítulo 16, verso 31, que Acab había tomado por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, vemos el nombre de Baal ya en el nombre de su padre, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Los sidonios eran los que vivían en Sidón. La reina Jezabel venía de este centro de adoración pagana. Y ahí es donde lo manda Dios. Pero antes de esto, Dios lo estuvo preparando, Elías. Dios lo estuvo preparando ¿cómo? Le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y para este momento ya Elías había estado en el arroyo de Querit. Y en ese lugar Dios le dijo, allí te sustentarán los cuervos. Los cuervos. Decía el libro de Deuteronomio que los cuervos eran aves inmundas. Ellos no podían comer cuervos. Y hay una lista de otras aves que tampoco podían comer. Pero que el pueblo no pueda comer de ello no significa que Dios no pueda usar su propia creación para sustentarlo. Dios de esta manera le está mostrando que Él es Dios, Él solamente es Dios, Él es soberano y Él hace lo que quiere y como quiere, porque Él puede tomar cualquier recurso para sustentar a su siervo, porque Él es el creador, Él es la fuente, de Él provienen todas las cosas, dice la palabra de Dios que en Jesucristo estaban creadas todas las cosas, Él es el creador de todo y Él puede tomar de lo que quiera de su creación para sustentarte. El Salmo 104 nos dice que Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Más atrás dice, da de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas.
todo es de Dios. Él puede usar a lo que quiera. Y Él en esta situación usa a los cuervos para sustentarlo, para preparar su mente, porque después también lo iba a enviar a un lugar pagano, un lugar que Él no esperaba. Lo va a mandar a una viuda en Sarepta. Así como lo preparó, ¿se acuerdan también a Pedro? Pedro también tenía algunas ideas acerca del judaísmo en su cabeza y como que él no aceptaba del todo a los gentiles y él no sabía que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los gentiles. Así que en el libro de Hechos vemos que él se acuesta a dormir y Dios le muestra una visión y le dice, mata y come. Y él le dice, no, Señor, yo de todas estas cosas que veo hay muchas cosas inmundas y yo nunca comí nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y más adelante vemos que Pedro tiene que predicarle el Evangelio a Cornelio. Y él ahí entiende el significado de su visión y dice, Dios, esto era lo que significaba, que Él puede derramar el Espíritu sobre toda carne. Y acá es lo mismo que está pasando. Dios prepara la mente y el corazón de Elías a través de estas aves inmundas y lo manda a la casa de una viuda, que ya sabemos lo que es una viuda en la Biblia, ¿no? No solamente en el Antiguo Testamento. Era lo más vulnerable de la sociedad. Era una persona que no tenía cómo sostenerse, era una persona que si sus hijos no la alimentaban, no tenía qué hacer, no tenía cómo trabajar, no había trabajado en su vida más que adentro de su casa, y si su marido había muerto, ella estaba, como decimos, a la deriva. Por eso Dios deja órdenes en todo el libro de Deuteronomio, en Levítico, de que cuando salgan a espigar el campo, cuando salgan a trabajar en las vides, que lo que se caiga al suelo no lo recojan, porque era para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, que eran personas vulnerables en el pueblo de Israel. Así que Dios lo manda a un lugar pagano, a una mujer que no conocía a Dios. Fíjense cómo le dice en el verso 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no el mío, tu Dios. Ella se reconoce como una persona pagana y sabía que Elías venía de parte de Jehová. Así que Dios lo envía a Elías a este lugar, que tal vez no entendía. Si nosotros estamos en una situación de necesidad, Dios nos dice, bueno, quédate tranquilo que ahora te va a sostener esta viuda. ¿Cómo me va a sostener una viuda si no puede sostenerse ni a ella misma? Pero Dios tenía que mostrarle a Elías, mostrarle a la viuda, que Él era el sustentador, que Él era la única fuente y que Dios puede usar el recurso que quiera. Lo vemos también en el libro de Lucas, cuando Jesús les está hablando y les dice a los fariseos que había muchas viudas en Israel, pero Dios había elegido a una de Sarepta, de Sidón, una pagana. Y Dios le dice, también Jesús le dice, había muchos leprosos en Israel, pero Dios no sanó a todos, sino que fue y sanó a Naamán el sirio. Así que Dios puede hacer y deshacer como le place. Él solamente está buscando a alguien que espere de su mano la providencia divina, que espere solamente en Él. Si no entendemos este principio, siempre vamos a depender de los recursos a los que pusimos en el lugar de Dios. Y nos vamos a deprimir mucho cuando ese recurso deje de funcionar. Hay muchos recursos, Dios puede usar cualquier cosa, Dios puede usar a un amigo tuyo, a un contacto, un hermano de la iglesia, Dios puede usar un buen trabajo, Dios puede usar una situación en la economía del país, Dios puede usar a lo que Él quiera para proveerte. Pero nunca pongamos ese recurso que Dios usó para proveernos en el lugar de Dios, porque cuando hacemos eso, muy probablemente Dios quite ese recurso para que doblemos nuestras rodillas y empecemos a reconocer que Él era nuestro único sustentador, que Él era nuestro único proveedor, porque Dios no quiere competencias. Si nosotros ponemos algo en el lugar de Dios, Dios dice, bueno, está bien. Voy a dejar que la competencia se encargue de sostenerte. Pero eso no es lo que queremos hoy. Hoy estamos buscando doblar nuestras rodillas
y reconocer a Dios como nuestro único sustento. Elías obedeció. Por más que parecía absurda la orden que Dios le estaba dando de ir a la casa de una viuda, dice en el verso 12, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No tenía ni pan, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Miren a la casa de quién lo manda Dios. Lo manda a la casa de una persona que no tenía ni para ella misma, ni mucho menos para su hijo. Iba a comer su última comida y dejarse morir. Pero esta viuda, por más pagana que era, se había dado cuenta que el Dios al que estaba sirviendo ya no le proveía más. Se había dado cuenta que tenía que esperar de alguien más. Por eso le dice ya: vive Jehová tu Dios. Ella no apela a sus dioses para decir que lo que estaba diciendo era verdad. Ella apela al único Dios verdadero, del cual todavía no había visto ninguna obra. Pero ella ya, con lo que Dios estaba haciendo en el país, había empezado a quebrantar su corazón y lo había hecho empezar a ver al verdadero Dios. Dios está haciendo lo mismo también hoy. Es una situación muy especial para que prediquemos la palabra de Dios. Es un momento muy oportuno para que le digamos a la gente que Dios es nuestro único proveedor, que solo Él puede sacarnos de esta situación, que solo Él puede proveer todas nuestras necesidades, no solamente físicas, sino que Él provee nuestras necesidades espirituales, provee nuestras necesidades emocionales, provee nuestra necesidad de descanso, pero también, como decía el Salmo 23, Él provee la salvación. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, decía. Él sabía que su salvación eterna también iba a venir de Dios. Él es nuestro proveedor en todo. La palabra Jehová Jireh, este nombre de Dios que lo encontramos por primera vez en el altar que construye Abraham después de que Dios lo envía a sacrificar a su hijo y le dice: Dios se proveerá del cordero. Una vez que encuentra ese cordero que estaba ahí agarrado en los cuernos, él edifica su altar y a ese altar le pone: Dios proveerá. Jehová provee. Este es el nombre de Dios al que hoy tenemos que apelar, del que hoy tiene que depender nuestra esperanza. No solamente, ahí Dios proveyó el cordero para el holocausto, que era símbolo de lo que Él iba a proveer, que Dios iba a proveer del cordero en la cruz del Calvario, que iba a satisfacer todas nuestras necesidades de salvación, nuestras necesidades de justificación, iba a satisfacer eso la cruz. Pero hoy Dios también nos promete que Él nos sustenta. Por eso Jesús nos invitó a orar de esta manera y decir: Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Porque Él está esperando que busquemos cada día el sustento de Dios. Dios quiere que vivamos cada día esperando de Él. A veces esta forma de ver la economía, de ver nuestros trabajos, de poder ahorrar y todas estas cosas que antes no existían en el pueblo de Israel cuando transitaban el desierto, todas estas cosas no pasaban. Ellos todos los días tenían que depender de Dios. Pero a veces estamos cómodos con el trabajo que tenemos, sabiendo que a fin de mes vamos a cobrar algo, y nos olvidamos de orar y de pedirle a Dios que Él sea cada día nuestro sustentador. Por eso, hermano, nunca se olvide de orar y dar gracias antes de participar de los alimentos y decirle: Señor, te doy gracias porque hoy también fuiste proveedor en mi mesa y porque hoy puedo darle algo a mi familia. Y si hoy estás pasando necesidad, Dios está esperando que lo reconozcas a Él como tu proveedor, y Él lo va a hacer. Él no va a dejarte pasar una prueba más grande de la que puedas soportar. Él también te va a dar la salida. Él prometió ser nuestro sustento. Fíjense lo que hace la viuda, ¿no? Ella empieza a tener una relación distinta con Dios. Pues dice que ella no tenía nada para él, no tenía nada para ella, ni tampoco para Elías.
Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y más adelante dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Por más que ella no veía la solución, ella veía su vasija, veía su tinaja y veía que su hijo estaba con hambre. Era lo único que podía ver, pero por eso la palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Ella no le importó lo que veía. Ella le importó solamente lo que había escuchado de boca del profeta, que le había dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios hoy nos promete: hasta el día que todo vuelva a la normalidad y a como lo conocíamos, Dios nos promete sustentarnos. Dios no nos dice que nos vamos a morir de hambre. Dios no nos dice que vamos a pasar una prueba más grande. Dios dice que todo esto pasa para reconocerlo a Él, para quitar de lado nuestra autosuficiencia. Y ella dice que le creyó, pero no fue solamente de la boca para afuera. Tal vez usted está escuchando esta palabra y dice: amén, sí, Señor, sino que ella actuó en consecuencia a su fe, porque la fe no se mide por lo que decimos, por lo que pensamos. La fe se mide por lo que hacemos en consecuencia a lo que oímos. Por eso vemos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, dice todo lo que las personas hicieron por la fe. Y dice: por la fe Enoc caminó con Dios, por la fe Noé obedeció, por la fe Abraham salió de su tierra, por la fe, hermano, la fe es actuar en consecuencia a la palabra de Dios. No es solamente decir amén en el culto, no es solamente ir a la iglesia, es mucho más que eso. Esta mujer actuó en consecuencia a la palabra de Dios y por eso Dios la bendijo. Dice, fíjense lo que dice Proverbios capítulo 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Más atrás volvemos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Esto es lo que decíamos de la viuda. Será para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Más adelante dice: cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que haya dejado tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y dice: cuando vendimies tu viña, no rebuscaréis tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por esto te mando que hagas esto. Dice la palabra de Dios que Dios se encargaba de proveer para su pueblo. Y dice que si hacían estas cosas, iban a ser prosperados. Solo si actuaban en consecuencia a lo que Dios les decía. Dice Lucas capítulo 6, verso 38, dad y se os dará. Hermano, este momento de necesidad que estás pasando, que no te haga centrarte solamente en tus problemas, sino que podamos reconocer que tal vez hay alguien más que está necesitando. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que podamos levantar nuestra mirada, dejar de autocompadecerse, de lamentarse por la situación en la que estamos y tal vez pensar que estamos mejor que alguien que no tiene nada. Esta viuda tenía poco, pero tenía algo. Elías no tenía nada. Así que Dios le dice a esta viuda: vos dale a este hombre de Dios que no tiene nada, y yo voy a proveer para vos. Esto es lo que es el principio por el cual se tiene que manejar un cristiano. Dad y se os dará, bendiciendo te bendeciré. Hoy Dios nos está llamando a prestar atención a la necesidad de nuestros hermanos. Y más adelante le dice: no tengas temor, no temas, veías como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios, acá el profeta le está diciendo: quédate tranquila, que Dios se va a encargar.
Yo no te prometo nada de mi fuerza, porque no tengo nada. Pero Él está diciendo, Dios va a hacer que no te falte nada. Eso es honrar a Dios verdaderamente con nuestros bienes. Honrar a Dios con lo que tenemos, con lo que podemos hacer por los demás. En este tiempo que pasó de cuarentena, en este tiempo de necesidad, ¿te preocupaste por tus hermanos? ¿Llamaste a alguien para ver cómo estaba, si necesitaba algo? Si hacemos eso, Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Y le dice, no temas. Hermano, no temas. No tengas temor de hacer lo que Dios te manda. No tengas temor de si te va a faltar. Si hay alguien que está necesitando, ayúdalo, porque Dios te va a dar más a vos y también va a prosperar a tu hermano que estaba en necesidad. Su fe, la fe de esta mujer superó sus sentimientos. Ella tenía miedo, pero de repente no tuvo más miedo, porque actuó en consecuencia a su fe. Dice el verso 15 que hizo como Elías le dijo. Nosotros, hermanos, a veces tenemos los conceptos cambiados y pensamos que es como dice el mundo, que tenemos que ver para creer. Hermano, ella no veía nada. No podía ver nada. Ella tenía que creer para ver. Es lo mismo que le dice Jesús a Marta en Juan capítulo 11, verso 40. Le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás. Creer para ver. Hermano, ¿quiere ver la mano de Dios sustentando? ¿Quiere ver la mano de Dios proveyendo? Hoy necesita creer. No necesita ver, no necesita escuchar una buena noticia, no necesita escuchar que la cuarentena se va a terminar, no necesita escuchar nada de todo eso. Lo único que necesita es abrir su Biblia y creerle a Dios que Él es su sustentador, que Él siempre estuvo en su trono, que Él está en control de su vida y de todo lo que está pasando en el mundo. Hermano, Dios creó esta situación para que podamos experimentar su mano proveedora, para que podamos ver a Dios como la única fuente y dejemos de poner a los recursos que tenemos o que teníamos en el lugar de Dios. Dios nos muestra que Él puede usar cualquier recurso, pero si el recurso ese se terminó, Dios no nos va a desamparar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Hermano, que hoy podamos todos decirle al Señor, Señor, tú me sostienes, Señor, tú me provees. Hoy pongo toda mi fe en ti. Señor, te doy las gracias por el trabajo que me diste. Te doy toda la gloria, pero reconozco que eso no es mi proveedor. Señor, te doy toda la gloria porque puedo tener algo ahorrado en el banco, pero eso no es mi proveedor, eso no es mi fuente. Señor, te doy gracias por los contactos que me ayudaron en este momento, los contactos que me ayudaron a estar en el lugar que estoy, pero ellos no son nada, son solamente recursos que tú utilizaste para proveerme. Hermanos, hoy reconozcamos que el Señor es nuestra fuente, derribemos todos los ídolos que se levantaron y que Él sea el proveedor de todas nuestras necesidades, porque Él puede usar los recursos que quiere. Reconozcámoslo porque Él quiere bendecirnos, hermanos, y Él quiere que esta experiencia que estamos atravesando cause una raíz mucho más profunda. Quiere probar nuestra fe como el fuego, porque nuestra fe va a ser lo único que presentemos aquel día delante del trono. No podremos tener nada más que nuestra fe para presentar delante de Dios. Así que, hermanos, si nuestra fe estuvo flaqueando, hoy Dios fortalécela, pruébala con el fuego y quita todo lo que no es de tu agrado. Quita todo ídolo que se ha levantado. Te damos toda la gloria ahora y para siempre. Y que esta palabra sea de bendición y fortaleza para nuestra vida. A Él sea la gloria para siempre.